de álgebra, perdón. Muy buenos días, Mía, ¿cómo estás? Vamos a arrancar con la clase de álgebra. Bueno, vamos a comenzar con una pequeña explicación acerca de... Bueno, vamos a comenzar con álgebra y seguimos con el tema que vamos a utilizar en el día de hoy, que es la racionalización. Bueno, primero que nada vamos a hablar sobre el tema de la radicación. La radicación es una expresión donde tenemos un radicado que está dentro de una raíz. El valor de la radicación se llama, lo conocemos como el índice. Entonces, en una radicación tenemos tres componentes, que es el índice de la raíz, el radicado y la raíz. Implica que esta raíz elevada al índice nos dé el radicado. En la forma exponencial conocemos como potencia elevada a un exponente es igual a, bueno, una base elevada a un exponente es igual a una potencia. En la forma de radicación tenemos un radicado en una raíz de índice n, nos da un valor de raíz. Ok. ¿Qué es la racionalización? Por regla general, todo denominador que incluya un número no racional debe racionalizarse, es decir, expresarlo en una función que sea equivalente, cuyo denominador sea racional. Para poder hacer esto, nosotros hacemos un proceso que se llama racionalización, el cual consiste en multiplicar esta fracción por un numerador y denominador que nos garantice que ese denominador se vuelva racional. Bueno, ¿y cómo lo hacemos eso? A esa fracción que tiene un numerador y un denominador de la misma expresión se llama factor racionalizante. Vamos a mirar unos ejemplos. Bueno, tenemos una fracción que tiene un numerador. No nos interesa el numerador, lo que nos importa aquí en este caso es que nuestro denominador sea irracional. ¿Cuándo es irracional? Cuando está expresado en términos de una raíz. Lo que nosotros necesitamos es que esa fracción tenga su denominador, pero racional. Entonces lo multiplicamos por una fracción cuyo numerador y denominador sean iguales. Pero ¿cómo serán iguales estos factores? ¿O por qué deben ser iguales Mía y Araceli? ¿Por qué ustedes consideran que este factor debe ser igual arriba y abajo? O sea, igual en el numerador, igual en el denominador. Mía, Araceli. Muy buenos días, perdón, no la escuché. ¿No me escucharon? Bueno. ¿Ahí me escuchan mejor, chicas? Sí. Listo. Muy bien. Ok, bueno, estamos hablando de la racionalización. La racionalización es un proceso de convertir un denominador irracional a un denominador racional, porque matemáticamente no está permitido dejar un denominador irracional. No es bien visto. Entonces, para hacer esto, nosotros vamos a multiplicar nuestra fracción por un factor racionalizante. Entonces, la primera condición aquí es que ese factor debe ser 1. ¿Por qué debe ser 1 el factor racionalizante? Porque todo número multiplicado por 1 nos va a dar el mismo número. ¿Cierto? Sí. Entonces, cualquier número que yo voy a multiplicar por 1 va a ser el mismo número. Esto me va a garantizar que ese número va a tener el mismo valor. Bueno, el factor racionalizante
Es una expresión que tiene un denominador y un numerador y un denominador igual. Recuerden ustedes que si yo divido algo entre dos cantidades iguales, si el numerador y el denominador es igual, vamos a tener 1. Entonces, el factor racionalizante debe ser una fracción cuyo denominador y numerador sean iguales, pero que a su vez me permita a mí convertir este denominador irracional en un valor racional. Bueno, ahorita lo estamos mirando como en un concepto. Luego ya vamos a mirar los ejemplos y ya vamos a entender un poquito mejor. Lo que yo quiero que en estos momentos es entendamos por qué hacemos esto, ¿vale, chicos? Bueno, al multiplicar este factor racionalizante por el numerador, vamos a obtener el numerador por el factor racionalizante. Y en los denominadores, vamos a multiplicar el denominador irracional por este factor y vamos a obtener un denominador racional, que a nosotros nos va a permitir seguir nuestras operaciones. O dicho de otra forma, un poco más burda, vamos a tener aquí un denominador sin raíces. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Es que en nuestro denominador no estén presentes las raíces, que quede libre de raíces. O sea, se elimina. Ajá, las podemos eliminar, podemos decir, la idea es que ya no me queden raíces en el denominador. Eso es lo que yo quiero hacer. ¿Listo? Para hacer eso, yo tengo que convertir esta fracción. ¿Cómo lo hago? Utilizando el factor racionalizante. Pero esta fracción de aquí no debe cambiar su valor, debe tener el mismo valor. Es decir, que esta fracción de acá va a ser equivalente. ¿Listo, chicos? Bueno, aquí hay una tablita de ayuda que está en nuestra guía y en nuestro libro de trabajo, y es que nos dice que cuando la expresión irracional, es decir, el denominador, tiene determinados valores, nosotros aquí ya tenemos la fórmula del factor racionalizante y ya sabemos qué expresión va a quedar. Entonces, si en el denominador tenemos un radicado elevado a una potencia y eso está dentro de una raíz, siempre que el valor del índice sea mayor que el valor de la potencia, nosotros vamos a poder utilizar un factor racionalizante que será con el mismo índice, pero la potencia dentro del radicado será el índice menos la potencia. Bueno, yo quiero que miren muy bien esta expresión de aquí y se acuerden de las propiedades de la radicación. ¿Qué pasa si m es mayor que n? ¿Qué se les ocurre que puede pasar en ese caso? Juan, Mía, Araceli. ¿Qué puede pasar si m es mayor que n? En el caso que estamos mirando aquí es cuando el radicado es mayor que el exponente, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si es el sentido opuesto? Mírenlo, tómense un minutico para revisarlo. ¿Qué puede pasar? Bueno, si m, si m es mayor que n, vamos a obtener acá que esta expresión, al obtener este factor, me va a dar un número, un exponente negativo. Y si tengo un denominador con un exponente negativo, automáticamente sube como numerador. ¿Cierto, chicos? Sí. Ok. O, dicho de otra forma, si m es mayor que n, va a salir de la raíz. ¿Ok? Bueno. Hasta tal punto, hasta llegar al punto en que m sea menor que n. Bueno, ahora sí. Si tenemos la suma de dos raíces con índice 2 de raíces cuadráticas, aquí ya las tenemos, nosotros podemos multiplicar por
la diferencia de las raíces de los mismos radicados. ¿Qué pasa aquí? Recuerden ustedes que esto es muy similar a la diferencia de cuadrados. Y como resultado vamos a tener el valor de los radicados sin la raíz, pero en negativos, en la diferencia. Lo mismo pasa si es resta. Esto es conocido, esta expresión es conocida como el conjugado. Aquí también vamos a tener un caso similar. Cuando tenemos una diferencia de dos expresiones dentro de una raíz, las podemos multiplicar por el factor racionalizante que sería a más b. Y vamos a obtener la misma expresión con negativa. Si están elevados al cubo, el factor racionalizante será el primer término elevado al cuadrado en raíz tercia menos la raíz cúbica de a por b del primero por el segundo más la raíz cúbica del segundo elevado al cuadrado. Y si tenemos una diferencia, tendremos la misma expresión, pero todos como sumandos. En la expresión racional, la que me va a quedar al final es a más b o a menos b. Bueno, chicos, aquí como está esta tablita, de pronto no nos queda como tan claro. Vamos a revisarlo con los ejemplos. ¿Listo? Bueno, tenemos aquí que para la primera forma vamos a ocupar. La primera forma que nos dan es cuando tenemos un numerador, no sabemos cuál es, sobre una raíz que tiene un exponente. Es a a la m sobre, perdón, la raíz de n de a a la m. A viene siendo 5, a minúscula viene siendo x, m viene siendo 1 y el n viene siendo 4. La forma que nosotros vamos a utilizar para realizar esta operación es la siguiente. A la n menos m y esto en raíz de n. Este valor que tienen aquí, esta expresión que tienen aquí, la obtenemos del denominador, que es este. Bueno, entonces, Juan, Mía, Sena, Araceli, miremos, ¿qué pasa en esta y en esta expresión? ¿Listo? Entonces, repasemos esta parte de aquí. El índice es el mismo, tenemos el mismo índice. El radicado es el mismo. Solamente nos cambia es la potencia del radicado, que ya no es m, sino que es índice menos la potencia, n menos m. ¿Y dónde vamos a ubicar esta expresión? Esta expresión es la que nosotros vamos a multiplicar y dividir por nuestro valor, ¿no? Aquí está. Es esta, miren. Entonces, quiero que miren esta parte de aquí de lo que estamos haciendo. Y es que la raíz cuarta de x la vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar 5 sobre la raíz cuarta de x, arriba y abajo, raíz cuarta, x. Miren que aquí tenía 1 y aquí tenemos 3. 3 lo obtenemos de restar a 4, 1, raíz de 3. Vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar entonces 5 por la raíz cuarta de x a la 3. Y abajo vamos a multiplicar raíz cuarta de x por raíz cuarta de x a la 3. Entonces, tendríamos aquí raíz cuarta por raíz cuarta de x por x a la 3. Recuerden que por propiedades de la radicación, nosotros podemos incluir aquí esta raíz dentro de la otra raíz. ¿Por qué? Porque manejamos aquí el mismo índice. Si manejamos aquí el mismo índice, nosotros podemos multiplicar
X a la 3 por X, que nos daría X a la 4. Acá arriba queda. No podemos seguir operando, pero acá abajo tenemos una potencia elevada, una raíz cuarta elevada a una potencia cuarta. Con este nos da 1 y nos quedaría X a la 1. Y listo. Entonces, ese sería el primer ejemplo. Chicos, hasta ahí de pronto, ¿alguna duda? Juan, No, Mía, Zen, Araceli, ¿alguna duda hasta el momento? no, Miss. Ok, bueno, estamos revisando estos ejemplos y ahorita vamos a hacer unos ejercicios y finalmente dejamos la tarea. Bueno. Vamos a continuar con otro ejemplo. El anterior era el caso 1. Vamos a trabajar con el caso número 2. ¿Qué pasa cuando yo tengo una fracción que tiene una suma o una resta de raíces, pero que los índices son múltiplos de 2? Aquí tenemos múltiplos de 2. En ese caso, solo en ese caso, cuando son múltiplos de 2, lo que nosotros hacemos es multiplicar el numerador y el denominador por su conjugado. ¿Cuál será el conjugado? Simplemente son las mismas raíces que nosotros les vamos a cambiar, es el signo. Les vamos a cambiar el signo. Si estaba sumando, pasa a restar. Si estaba restando, pues pasa a sumar. Y ese va a ser nuestro conjugado. Este de aquí es el que nosotros conocemos como conjugado. Este que está aquí. Este que está aquí es el que nosotros conocemos como conjugado. ¿Listo? Bueno, vamos a mirarlo en este ejercicio. Tenemos 4 sobre la raíz de 8 más 5. Pregunta para Juan, Mía, Zen y Araceli. ¿Cuál es la potencia de 8? ¿O a qué es elevado 8? 2 raíz de 4. 2 raíz de 2. No, solo el 8. Tiene una potencia 1 y 5 tiene una potencia 1, ¿no? Y el índice de la raíz, ¿cuál es el índice de la raíz de 8? Bueno, chicos, aquí hay un casito y es que cuando nosotros no escribimos el valor de la raíz, quiere decir que es 2, es decir, que es raíz cuadrática, ¿no? Entonces, los componentes acá que tenemos, n y m, viene siendo 1, y aquí es como si fuera raíz cuadrada de 8 y raíz cuadrada de 5. Ok. Bueno, aquí tenemos nuestro numerador que es 4 y nuestro denominador que es raíz de 8 más raíz de 5 por. Vamos a ocupar las mismas raíces aquí, pero lo único que vamos a cambiar es el signo. Aquí, si se dan cuenta, es más y acá es menos. Juan, Mía, miran que aquí es menos, ese signo aquí es menos y ese signo acá es menos. Ahí me escuchan mejor. Ahí me escuchan mejor. Juan, Mía, Zen, ¿me escuchan mejor? Yo sí lo escucho bien, Miss. Bueno, listo. Ahí. Ok, bueno, vamos a volver a repetir. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí nuestra expresión. Siempre va a ser de la forma. Numerador, todavía no lo vamos a trabajar, solamente el numerador. Vamos a trabajar y lo más importante es el denominador. De la forma raíz a la 2 por cualquier número, tiene que ser una raíz par siempre.
de cualquier radicado más o menos otra raíz par de otro radicado. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a multiplicar el numerador y el denominador por una expresión que conocemos como conjugado. El conjugado lo único que nos dice es escriba la misma expresión, solamente cámbiale el signo. Es válido cuando las raíces son pares, solamente para raíces pares. Entonces, tenemos nuestro ejemplo, que es el siguiente. Tenemos 4 sobre la raíz de 8 más la raíz de 5 va a ser igual a 4 sobre la raíz de 8 más la raíz de 5 por, y aquí es donde entra a jugar el factor racionalizante, que es una fracción cuyo denominador es igual al denominador y es el conjugado de este denominador de acá. Raíz de 8 más raíz de 5 y acá tenemos raíz de 8 menos raíz de 5. Y acá tenemos raíz de 8 menos raíz de 5. ¿Listo, chicos? Bueno, y ya en este caso solamente aplicamos ya la multiplicación. 4 factor de raíz de 8 menos raíz de 5 y abajo estamos aplicando nuestra propiedad que nos dice que es igual a los radicados, pero ya sin raíz. 8 por 8, 8, más por menos, menos, y 5 por 5, 5. Quedaría así. Esta expresión que está acá es muy similar a un caso de factorización que se conoce como diferencia de cuadrados. Ya les voy a escribir aquí la expresión de la diferencia de cuadrados. La expresión es la siguiente. Recuerden, esa es la expresión. A menos B A menos B por A más B. Este es el caso que nosotros estamos empleando para realizar estos conjugados. Entonces, ¿qué nos dice? Si yo multiplico una diferencia por la suma, voy a tener el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Como estamos hablando de raíces cuadradas, elevar una raíz cuadrada a una potencia cuadrada nos da el resultado de la base, no más. Se anula la raíz con la potencia. Quiero que tengan muy presente esta fórmula porque la vamos a utilizar en un futuro y también es otra forma de mirar este caso de multiplicación, este caso de racionalización. Ok, bueno, ese es el segundo caso y vamos a trabajar ahora sí con el tercer caso. El tercer caso es el siguiente. Nos dice que tenemos un numerador y tenemos un denominador, pero con una potencia, con un índice que es múltiplo de 3. Puede ser una suma o una resta. En este caso, cuando tenemos una raíz con un índice que es múltiplo de 3, vamos a utilizar este factor racionalizante. Nos dice de la siguiente forma. Si en la primera era suma, en la primera del factor va a ser resta, solamente cambia el primer signo. Si en la primera era resta, en la segunda va a ser suma. ¿Y qué vamos a ocupar aquí? Vamos a ocupar lo siguiente. Vamos a ocupar la siguiente expresión que nos dice el índice de la primera elevado al cuadrado, toda la raíz la vamos a elevar al cuadrado, más menos más
el índice de la primera por la multiplicación de los radicales de la primera y de la segunda, del primer y segundo término, más el índice de la primera por nuestro radical y todo eso elevado al cuadrado. El ejemplo lo tenemos aquí con nuestra operación que es 20. Bueno, tenemos aquí la siguiente expresión. 20 sobre la raíz cúbica de 7 más raíz cúbica de 4. Esto será igual a 20 sobre la raíz cúbica de 7 más raíz cúbica de 4. Recuerden aquí que cuando aquí es suma, según nuestra tablita, y al utilizar este factor racionalizante, entonces nos va a producir al final una suma. Si tenemos una resta, al final vamos a obtener una resta. Bueno, para continuar aquí, tenemos lo siguiente. Es el primer término elevado al cuadrado. Raíz cúbica de 7 elevado al cuadrado. Menos la raíz cúbica de 7 por 4, 7 por 4, más la raíz cúbica del segundo término elevado al cuadrado. Y es lo que tenemos aquí. Este denominador, perdón, este numerador que tenemos aquí será igual al denominador que tenemos en esta fracción. Son totalmente iguales para que se cumpla la propiedad de la división o de las fracciones cuyo numerador y denominador son iguales, nos da 1. Al multiplicar esta cantidad por 1, nuestra expresión no altera su valor. Bueno, como sabemos que aquí es una suma, simplemente sumamos los radicandos. 7 más 4 nos da 11 y en la parte del numerador simplemente multiplicamos los dos numeradores. Como no se puede simplificar, pues nos quedaría este resultado. Hasta aquí pues no es posible simplificar. Lo único que podemos hacer de pronto es escribir aquí 28. Y ya. Y eso es todo lo que vamos a hacer. Simplemente es reescribir nuestra expresión de tal forma que aquí ya no, en el numerador, como se pueden dar cuenta, en el denominador ya no hay ninguna raíz. Esos son todos los casos que vamos a manejar. Solamente son 3. Hasta ahí, Juan, Mía, Zen, Araceli. ¿Existe alguna duda de pronto? No, Mía. Juan, Mía, Zen, Araceli. No, Mía. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar a trabajar con los ejercicios de las prácticas. Bueno, vamos a comenzar con este ejercicio de práctica. Este está resuelto, pero los demás sí debemos resolverlos. Este ejercicio es el primer caso. Entonces nosotros, primero que nada, revisamos la forma de nuestra raíz. Y decimos, ¿a qué caso corresponde? Identificamos el caso y aplicamos la fórmula. Este pertenece al primer caso, que es solamente una raíz en el denominador. Al tener solo una raíz en el denominador, nosotros vamos a hacer la operación que nos indica. Y es la siguiente. Aquí tenemos que el exponente del denominador del radicando 2 es 1. Entonces, decimos que numerador lo dejamos tranquilo. Reescribimos nuestra expresión 2 sobre la raíz cúbica de 2 por. Entonces, aquí ya empezamos. Este que está aquí es el factor racionalizante. Lo vamos a dejar marcado en rojo. Que esto es lo que nosotros tenemos que manejar un poquito más. Bueno, denominador. Tenemos el 2, está el 2, índice 3, y en el exponente de nuestro radicando quedará el índice 3 menos el exponente de 2, 3 menos 1.
La misma expresión se repite en el denominador y vamos a operar a multiplicar. Primero que nada, este 3 menos 1 nos da 2. Vamos a obtener esta expresión. Ahora sí, vamos a multiplicar. Tenemos lo siguiente. 2 por raíz cúbica de 2 a la 2. Queda la misma expresión. Y abajo tendremos así. Raíz cúbica de 2 por raíz cúbica de 2 a la 2 nos va a dar raíz cúbica de 2 a la 3. Aquí, pues nosotros ya sabemos que este 3 de aquí con este de acá se anulan. Y va a quedar 2. ¿Listo, chicos? Queda solamente 2. Nuestra expresión al final, este 2 lo podemos ingresar aquí. Eso es como tener un 2 a la 3 dentro de la raíz y aquí nos va a quedar 2 a la 5. Entonces este va a quedar aquí como un 2 a la 5. Y listo. Y ya nos queda la expresión ya racionalizada. Esto es ya todo lo que vamos a hacer. Lo podemos dejar de esta forma. Ok, Juan, Mía, Zen, hasta ahí. ¿Alguna duda? Bueno. Entonces vamos a operar con esta expresión de aquí. ¿Cuál creen ustedes que será el factor racionalizante de esta expresión? Mía, Juan, Zen, Yusef, ¿cuál será el factor racionalizante de esta expresión? Yusef, Juan, Mía, Zen. Miss, Sí. ¿Cuál será el factor racionalizante para esta expresión? Vale, chicos. Bueno, vamos a rehacerlo. Entonces, esta de aquí es nuestro factor con el que vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer con esta expresión es simplemente 8x. ¿Listo? Hasta aquí tenemos el mismo numerador que hay en este denominador, ¿no? Pero vamos a mirar aquí solamente son los exponentes. Y es que este es una raíz elevada a la 5, una raíz de índice 5. Entonces tenemos 5 menos 8x está elevado solo a 1. Y esta expresión exactamente igualita la vamos a pasar al denominador. Y vamos a hacer la multiplicación. Bueno, antes de hacer esa multiplicación, vamos a volver a reescribir nuestra expresión para que nos quede un poquito más claro. Los exámenes, a partir de este mes, vamos a empezar a cambiarles ya cositas. No van a ser exactamente los mismos ejercicios, siempre les voy a cambiar como un numerito para que vayan asimilando un poquito más los procesos que estamos trabajando. ¿Vale, chicos? Bueno, entonces, aquí lo que hacemos es lo siguiente. Lo que hicimos fue bajarle o restarle el exponente del radicado al índice de nuestra raíz. Y luego ya procedemos a multiplicar. Multiplicamos arriba y abajo por la misma expresión para que no se altere el valor, para que la fracción final sea equivalente.
Bueno, aquí pues vamos a tener esta misma expresión que está acá. Vamos a tener nuestra misma expresión. Vamos a hacer la multiplicación. 6 por raíz quinta de 8x a la 4. Esto aquí debe ir en paréntesis para que no se altere o para que de pronto no quede mal escrito. Debe ir siempre en paréntesis. Lo mismo acá, esta expresión de acá debe ir entre paréntesis porque hay más de dos términos. Y de la forma que la estábamos escribiendo, de pronto se da sentido a malas interpretaciones. Ok, nos queda de esta forma. Vamos a multiplicar aquí esta por este valor de acá. Y aquí quiero que pongan mucha atención, chicos. 6 por el numerador, pues nos va a dar 6 por el numerador. Hasta ahí no podemos hacer nada. Ahora vamos a mirar acá qué pasó aquí. Se multiplican las dos expresiones. Esta expresión que está acá con esta que está aquí. Listo. Aquí tenemos esta expresión. Ahora, bueno, vamos a volverla a escribir para que quede un poquito más claro. ¿Qué hicimos aquí? Los numeradores los dejamos tranquilos. Pero recuerden que nosotros aquí tenemos una raíz con el mismo índice. ¿Qué puedo hacer yo en este caso? En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Este 8x que está aquí dentro de esta raíz lo puedo incluir en la raíz que está acá y nos quedaría la expresión de la siguiente forma. Por 8x. Y esto será igual. Control C. Control V. Cuando ustedes vayan a presentar o a realizar los ejercicios, no es necesario que hagan todos los pasos, siempre que ustedes lo entiendan. Si no lo entienden o de pronto no está un poquito claro, traten de hacerlos todos para que no vayan a cometer de pronto algún error al momento de encontrar los resultados. Recuerden ustedes que las potencias tienen una propiedad y es que si tienen la misma base y se están multiplicando, nosotros podemos sumar los exponentes. Este exponente aquí es como tener 4 más 1 y 4 más 1 pues será 5. ¿Qué pasa aquí? Bueno, acá arriba ya no podemos operar, pero acá abajo sí. Si tenemos 8 a la x elevado a la 5 dentro de una raíz quinta, nosotros aquí ya podemos anular, simplificar esta raíz y al final nos va a quedar esta expresión. Simplemente este valor de aquí, estas dos raíces se anularon, perdón, se simplificaron. Y bueno, este de aquí, quiero que pongan mucha atención a este, porque ese es el factor racionalizante. Lo mismo ocurre acá. Entonces los voy a dejar marcados en rojo para que queden como un poquito más claros. Bueno, hasta ahí. Joseph, Juan, Mía, Zen. ¿De pronto existe alguna duda? No, Ok, bueno. Vamos a continuar con el ejercicio 2. ¿Qué nos pide racionalizar esta expresión? Bueno, esta expresión ya la podemos racionalizar con el anterior ejercicio. Vamos a darle control C y vamos a dar aquí al ladito, control V, vamos a multiplicarlo por
Bueno, en este caso, ¿cuál creen ustedes que será el factor racionalizante? 9. Bueno, ok, buen intento. Recuerden que este es un caso 2. Tenemos una raíz cuadrada, ¿cierto? Cuando tenemos una raíz cuadrada, simplemente manejamos 7 y lo multiplicamos por el conjugado. Tenemos aquí 7 menos 2. Entonces, ¿el conjugado de dónde lo obtenemos? Siempre, siempre, siempre va a ser del denominador. Como estamos trabajando... Realmente la parte de abajo siempre va a ir en esto. Sí, el factor racionalizante lo vamos a obtener del denominador. Ok. Y solo cambia los signos, ¿no? Cuando son raíces cuadradas, sí. Este es el segundo caso. El primer caso que teníamos en el anterior, bueno, si de pronto se corta es porque se está acabando el tiempo, ¿no? Que teníamos en el anterior solamente era una raíz. Lo que nosotros hacemos es restarle al índice de la raíz el valor de la potencia del radicando. Y ya tenemos. Chicos, Ok. se va a acabar ahorita, voy a finalizar y ya les envío el link para la próxima reunión, ¿vale?